Hola a todos, mi nombre es Anderson Castellón Cataño, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y pertenezco al grupo 299003 de Física Moderna. En este video vengo a explicar la tarea 4 que pertenece a la unidad 2 y 3 del componente práctico virtual. Todos conocemos la física clásica como tal, que se nos presenta en el colegio, que nos enseñan en secundaria, pero realmente esta hermosa ciencia tiene ramas que desconocemos y es el caso de la física moderna. Empezaré con un concepto básico, es primeramente definir lo que es la física. Es una de las ciencias naturales que estudia la materia, la energía y las relaciones entre ambas. Sin embargo, la física moderna se conoce generalmente por estudiar los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella o cuyas escalas espaciales son del orden del tamaño del átomo o inferiores. Tabla de datos. Práctica 1, actividad 1, material platino. Actividad 2, longitud de onda incidente. Dato 1, 177 Nm. Dato 2, 352 Nm. Práctica 2, material platino. Práctica 3, ejercicio, distancia 1, 0.57. Distancia 2, 0.95. Distancia 3, 0.10. Ejercicio 2, distancia 1, 0.74. Distancia 2, 0.40. Distancia 3, 0.30. El efecto fotoeléctrico, que es la práctica 1. Primero, calcular la longitud de onda umbral o de corte. Para el desarrollo de la práctica se me fue asignado el metal platino, lo que escogí 196 Nm para su desarrollo. Esta es la energía mínima con la que hay que iluminar el metal para arrancarle un electrón. Para poder obtener la longitud de onda adecuada, lo que se hizo fue subir a la máxima intensidad, que es 100%. Después se llevó al máximo de la zona ultravioleta, siendo este el rojo. Mencionando la selección del metal asignado, que en mi caso me corresponde el platino, poco a poco comencé a disminuir la longitud de onda hasta observar el desprendimiento de los electrones. De igual manera, para tener un valor exacto realicé un tanteo yendo hacia adelante y hacia atrás. En esta parte podemos observar la simulación de la longitud de onda experimental encontrada, que fueron 196 Nm. Segundo, calcular la frecuencia umbral o de corte. Ecuación para hallar la frecuencia de corte. La longitud de onda ya anteriormente podemos encontrar la frecuencia. Conocemos la constante C, que es la velocidad de la luz, y con esta fórmula podemos hallar la frecuencia umbral o de corte. Aquí podemos ver la frecuencia mínima necesaria de radiación incidente. Para sacar un electrón del metal recibe el nombre de frecuencia umbral. Tercero, calcular la función de trabajo experimental. Para llegar a este punto usaremos la siguiente fórmula. La podemos observar en la presentación. Para este desarrollo necesitaremos el valor de la constante de Planck y de C, velocidad de la luz. Podemos observar mediante la fórmula el proceso para poder calcular la función de trabajo experimental. Aquí podemos observar la simulación, la energía cinética de los electrones y el potencial de frenado. Potencial en la pila o voltaje, V sub 0, que es igual a la energía cinética del fotón, pero con un signo inverso. Este potencial genera que, aunque la longitud de onda incidente sobre el material libere electrones y estos logren escapar, el potencial es tan pequeño que se note el movimiento de retroceso de nuevo hacia la placa incidente, siendo imposible para alcanzar el otro objetivo. Cálculo de la energía umbral. Registra los valores del ítem A, B, C del punto 4 del procedimiento en la tabla 1. Aquí podemos ver la tabla de los valores de la actividad 1 con la práctica 1. Realiza una búsqueda en internet o libros de la función de trabajo de corte teórica para el material asignado y responda a lo siguiente. Valor teórico de la función de trabajo encontrada en los libros o en internet. 6.35. Referencia bibliográfica en donde lo obtuvo el anterior valor. Aquí podemos ver la función de trabajo en el efecto fotoeléctrico. Cálculo de error relativo porcentual entre el valor teórico BT y el valor experimental BE de la función de trabajo. El valor experimental corresponde al consignado en la tabla anterior. Obtengo una conclusión de los resultados obtenidos teniendo en cuenta el error encontrado. Se puede afirmar que el error es muy mínimo, por lo tanto, ese valor umbral de lambda es el que le corresponde al platino para que se genere el desprendimiento de electrones en la lámina y permita su movilidad. También podemos ver que el porcentaje de error obtenido es mínimo, que no afecta. Actividad 2.
En el simulador seleccione su material asignado e ilumínelo con las dos longitudes de onda que se da en el anexo 2, tabla de datos, y obtenga los resultados solicitados en la tabla 2 de manera teórica y de manera experimental a partir de los puntos 5 y 6 del procedimiento inicial. Aquí podemos ver los datos y podemos ver una serie de valores que pertenecen al platino, como son la energía del fotón, K más de los fotoelectrones, K más de los fotoelectrones, potencial de frenado y frenando los electrones, energía de fotón incidente para cada uno de los datos dados, dato 1 y dato 2. Ahora hallaremos la energía cinética de los electrones. Para este punto hallaremos K más con el valor del platino teórico, 6.35 eV. Dato 1, dato 2, potencial de frenado. Aquí podemos ver la simulación si se frenan los electrones. Potencial en la pila o voltaje versus 0, que es igual a la energía cinética del fotón, pero con signo inverso. Este potencial genera que, aunque la longitud de onda incidente sobre el material libere electrones y estos logren escapar, su potencial es tan pequeño que se note el movimiento de retroceso de nuevo hacia la placa incidente, siendo imposible poder alcanzar el otro objetivo. Aquí podemos observar la simulación que no hay un frenado de electrones. Actividad 3. Para la actividad 1 se obtuvo un umbral de 196 Nm, en lo que para esta actividad debemos aumentar 1 Nm, quedándonos 197 Nm. Podemos observar la tabla donde nos menciona la intensidad luminosa y la corriente eléctrica. Podemos observar las diferentes simulaciones con diferentes porcentajes, en 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Este desprendimiento de electrones. Explique su respuesta física y matemáticamente. La longitud de onda umbral para el platino es 197 Nm. Al dar un Nm mayor que 197 Nm, que sería la nueva longitud de onda de la placa incidente, no se liberarían electrones. Por lo tanto, solamente longitudes de onda inferiores a los 197 Nm permitirían liberar electrones de la placa incidente. Ahora, a usar una longitud de onda menor a la longitud de onda umbral, puede seleccionar la que desee, pero regístrela aquí. Ahora procederemos a realizar la comprobación en el simulador para ver si existe o no desprendimiento de electrones y cuál es su comportamiento con esta nueva onda de umbral, según el porcentaje de la intensidad luminosa, en 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Representar tabla 4 anterior en una gráfica en Excel. Colocar en el eje abscisas la intensidad luminosa y en el eje de ordenadas la corriente eléctrica. Aquí podemos observar la corriente eléctrica versus la intensidad luminosa. ¿Qué tipo de gráfica obtiene? ¿Qué significa? Es una línea recta o lineal. Significa que los datos cada que se sube el porcentaje son proporcionales y como se aumenta la intensidad lumínica, se aumenta la corriente eléctrica. Registre dos conclusiones de los resultados obtenidos. Si la longitud de onda es mayor al umbral requerido, no hay desprendimiento de electrones, así le aumentamos la intensidad luminosa. Podemos concluir que a medida que va aumentando la corriente eléctrica, va aumentando la intensidad luminosa. Práctica 2. Determinación de la constante de Planck. A partir del uso del simulador de efecto fotoeléctrico y una hoja de cálculo de Excel, calcular la constante de Planck de manera experimental y calcular el error porcentual de los datos obtenidos. A partir de la longitud de onda umbral, encontrándola en la práctica anterior, seleccione 5 longitudes de onda diferentes donde ocurre desprendimiento de electrones y revise en la tabla 5 la siguiente información que le suministre el simulador. En este caso vemos 5 datos y vemos las diferentes frecuencias de onda y vemos en la parte de abajo las simulaciones dadas. Represente la tabla 5 en una gráfica en Excel, colocando en el eje de abscisas la frecuencia, en el eje de ordenadas la energía cinética. Podemos observar en este caso la tabla donde vemos la frecuencia y la energía cinética. Encuentre la ecuación de la recta. Asocie la ecuación de la recta con la ecuación de la energía cinética para los fotoelectrones y encuentre la constante de Planck. Experimental, no haga cálculos teóricos, solo por comparación encuentre la constante solicitada. Aquí podemos observar el resultado final. La constante de Planck es bastante similar a la ecuación encontrada. Por tal motivo se procede a hallar el porcentaje de error.
para así identificar la diferencia entre los dos datos. Obtenga el error porcentual entre el valor teórico y el valor experimental, que podemos hallar el porcentaje de error. ¿Qué conclusión obtiene a partir de los resultados obtenidos? Puedo concluir que los datos tomados y observados son correctos, ya que el valor teórico con el valor experimental de la constante de Planck fue muy similar, casi iguales, generando un error mínimo de solo 0.032%. Práctica 3. Efecto túnel. Ejercicio 1. Instancia 1, instancia 2 y instancia 3. Para este caso tenemos 0.57, instancia 1, 0.95, instancia 2, 0.10, instancia 3. Ejercicio número 2. 0.74, distancia 1, 0.40, distancia 2 y 0.30, distancia 3. Ejercicio 1. Un electrón de distancia 1 encuentra una barrera de distancia 2 de altura. Si el ancho de la barrera es distancia 3 Nm, encuentra la probabilidad de transmisión T y reflexión R a partir de las ecuaciones de la figura 3. Como la energía del potencial es menor que la energía de la partícula, es decir, se cumple que U es mayor a E, entonces se utilizará la siguiente fórmula. Siendo m la masa del electrón y h la constante de Planck dividida entre 2pi, que podemos observar los resultados finales. Con el valor de la constante se reemplaza en la fórmula y nos queda, sabemos que el ancho de la barra es 0.1 Nm, que al convertirlos a metros tenemos 1 por 10 a la menos 10 metros, es decir, en este caso hallamos pues finalmente estos resultados. Ahora tenemos el error porcentual, el error es 0.002%. Comprobación en el simulador. Podemos observar en este caso la comprobación en el simulador de esas constantes. Ejercicio 2. Un electrón de distancia 1 encuentra una barrera de distancia 2 de altura. Si el ancho de la barra en distancia 3 Nm de la figura 2 encuentra la probabilidad de transmisión T y la reflexión de repartir las ecuaciones de la figura 3. La energía del potencial es menor que la energía de la frecuencia de la partícula, es decir, se cumple que U es menor a E, entonces se utilizará la siguiente fórmula. Aquí podemos observar los datos finales y la simulación o la comprobación pues, de las constantes y del error. Conclusión. Por medio de la realización de esta práctica se pudo afianzar cada uno de los temas vistos durante el curso de física moderna. Fueron 3 prácticas donde aplicamos detalladamente dependiendo el material correspondiente para cada estudiante, que en mi caso fue el platino. Hasta luego y muchas gracias.